Hola a todos, me presento, mi nombre es María Angélica Araujo del Toro, soy estudiante de la Universidad de Pamplona, del programa de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación, y desde el curso Problemas de Lengua Castellana en el aula, orientado por el doctor Andrés Runé Contreras, voy a abordar una temática muy importante y trascendente para este contexto educativo, relacionada con el enfoque humanístico de enseñanza de la lengua. Muy bien. Para hacer el abordaje de esta temática es indispensable mencionar esos factores que intervienen en la selección del enfoque del aprendizaje. Entonces, ¿por qué el enfoque del aprendizaje? Pues para hablar de enfoques de enseñanza y de la enseñanza en sí misma, ineludiblemente tenemos que hablar acerca del aprendizaje, porque son procesos que van correlacionados. Entonces, me va a permitir mencionarles lo que ustedes están observando en esta primera figura, es el estudio surgido desde la Universidad de Gotemburgo en Suecia por dos autores fundamentales como Marton y Salkó en 1976. Ellos tuvieron a bien identificar esos factores que intervienen en la selección del enfoque del aprendizaje por parte de cada uno de los estudiantes. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los estudiantes, ellos tenían diferentes formas o motivaciones para poder acceder acerca de más concretamente acerca de las lecturas de unos artículos propuestos por sus docentes. Entonces ellos, queriendo identificar cuáles eran esos enfoques de aprendizaje que preferían los estudiantes, decidieron realizar este estudio denominado fenomenografía. Entonces, con respecto a este estudio, ellos se dieron cuenta que existen dos variables fundamentales para el enfoque de aprendizaje. Existe la motivación y la estrategia. Y dentro de la motivación existe algo muy importante denominado la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Entonces, cada una de ellas nos abre dos líneas acerca del surgimiento para un enfoque de aprendizaje. Primeramente, la motivación extrínseca atañe principalmente a todos los factores externos a los cuales el estudiante puede lograr adquirir una estrategia de aprendizaje relacionada con actividades cognitivas de orden inferior. ¿Cuáles son esas actividades de orden inferior? Unas actividades sencillas, básicas, estrategias de, por ejemplo, memorizar, organizar listas, descubrir o describir. Entonces, estas actividades de orden inferior dan paso a un enfoque de aprendizaje superficial. Entonces, ¿por qué superficial? Pues por el hecho de que los estudiantes no están motivados en sí mismos, sino que dependen de lo exterior, dependen de aquello por lo cual han diseñado una estrategia sencilla, una estrategia que no les implique de pronto algo mayor, porque no se ven involucrados ahí, en ese aprendizaje. Ellos no se ven involucrados de una manera interna, no se ven involucrados desde su querer. Entonces, sencillamente quieren lograr avanzar con estas actividades de orden inferior para poder alcanzar unas metas cuantitativas mencionadas por los docentes. Entonces, había otro grupo de estudiantes los cuales tenían una motivación intrínseca, una motivación centrada desde el interior, esa que emanaba desde dentro. Entonces, ella que afloraba esa estrategia de actividades cognitivas de orden superior. Entonces, en estas actividades de orden superior ya vemos actividades mucho más complejas, porque los estudiantes se van viendo involucrados en los procesos, se van viendo involucrados en cada una de las actividades porque las hacen propias, las hacen suyas. Entonces ahí es cuando podemos ver que los estudiantes pueden sugerir teorías, hipótesis, involucrarse más con contenidos propios de su mismo aprendizaje. Y aquí vemos un enfoque de aprendizaje más profundo, un enfoque de aprendizaje que realmente cobra sentido en la vida del estudiante. A partir de aquí, entonces, luego de esos estudios, de esos autores, Prosser y Tribul en 1999, ellos empiezan a identificar esos enfoques de enseñanza y esas variables que se relacionan en esa elección del enfoque de la enseñanza por parte de los docentes. Entonces es aquí cuando ellos mencionan dos variables. Entonces ahora vemos una variable distinta a la variable de los estudiantes, vemos la intención. En los estudiantes encontramos la motivación, ellos nos mencionan que los docentes tienen la intención y la estrategia para surgir un enfoque de enseñanza. Entonces, esas intenciones pueden ser de dos tipos para que emanen dos líneas de enfoques de enseñanza. En primera medida encontramos la transmisión de información, la cual está centrada únicamente por el docente y da como surgimiento un enfoque de enseñanza denominado TICP. Este enfoque de transmisión de información centrado por el profesor lo encontramos en este tipo de intención solamente que se centra en el docente.
Ahora vemos una intención distinta, una intención de un cambio conceptual, un querer distinto por parte del docente. Encontramos aquí una estrategia ya centrada ahora en el estudiante y da como resultado un enfoque de enseñanza CCCE, cambio conceptual centrado en el estudiante. A partir de aquí, entonces podemos darnos cuenta que hay un enfoque que se centra precisamente en esto mencionado y es el enfoque humanístico, del cual vamos a hablar hoy. Para hablar de este enfoque es imprescindible que mencionemos unos antecedentes los cuales encontramos en la psicología, como lo mencionamos por aquí en esta imagen, que es el símbolo de la psicología. ¿Por qué la psicología? Si bien la psicología, al ser la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente y físico, social y que le rodea al ser humano, está marcado también esta ciencia por unas etapas de aprendizaje y unas etapas en la enseñanza que tienen una correlación. ¿Por qué? Porque a medida que iba surgiendo la psicología, desde finales del siglo XIX, más o menos en 1879, con Wilhelm Wundt en la Universidad de Leipzig, cuando hizo sus estudios, cuando él empieza a darse cuenta del estudio de la psicología distinto a la filosofía, distinto a la antropología, de ciencias que ya estaban en funcionamiento, se empieza a dar cuenta que la psicología va cobrando sentido. Entonces él empieza, autores como Wilhelm Wundt, a encontrar una etapa fundamental que es la ciencia de la mente. Es cuando vemos conceptos como el estructuralismo, el funcionalismo, porque son escuelas psicológicas que fueron surgiendo a medida que esta ciencia fue cobrando sentido. A partir de aquí, entonces vemos que la psicología se ve comprendida como la ciencia propiamente de los estudios de los procesos mentales que solamente son medidos y cuantificables. A partir de aquí hay una segunda etapa, una etapa en la que surgen esas décadas conductistas donde encontramos a John Watson, encontramos a Skinner, los principales precursores del conductismo. Y finalmente encontramos una revolución cognitiva. ¿Por qué? Porque es que a medida que va pasando el avance de la psicología, se van dando cuenta a una escuela que le hace falta a la otra algo para poder complementarla, así como las teorías surgentes de la psicología, esas teorías clásicas como por ejemplo el conductismo, el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, cada una de ellas trata de ir supliendo lo que le hizo falta a la otra. Entonces, con relación a esto, encontramos una revolución cognitiva. Encontramos aquí autores como Abraham Maslow, Jean Piaget, Vygotsky, Carl Rogers. Cada uno de estos psicólogos encuentran un sentido distinto a la psicología, encuentran una revolución cognitiva, lo llamado pues revolución cognitiva. Y es aquí donde encontramos una psicología humanista que va dejando de lado todo ese enfoque conductual, porque si bien el enfoque conductual sirvió, pero solamente fue una pieza de un todo, que hizo falta algo. Es aquí donde la psicología humanista cobra sentido, viendo el desarrollo potencial del ser humano, la importancia del amor propio, de su pertinencia, la autoestima, para lograr una autorrealización. Y cada una de estas cosas dio las bases para los enfoques de aprendizaje de la lengua castellana a finales del siglo XX. Es aquí cuando encontramos un enfoque humanístico, denominado como un conjunto de métodos alternativos de enseñanza distintos a los gramaticales conocidos como el audiolingua, que solamente era escuchar para la repetición. Entonces encontramos aquí ahora un enfoque que se centra en la comprensión del sujeto para poder superar esa dicotomía que existía entre solamente lo racional y lo emotivo, que lo emotivo iba distinto, iba aparte de lo racional. No, aquí trata de hacer una sinergia y trata de hacer una coerción en cada uno de esos aspectos. Lo racional es importante, claro que sí, pero también lo emotivo. Entonces vamos dándonos cuenta que se empieza a considerar el ser humano como un sujeto totalitario, un sujeto globalizado, un sujeto global, que tiene una importancia en un todo y es un sujeto integral. Aquí encontramos psicólogos y autores como Erik Erikson, Abraham Maslow y Carl Rogers, cada uno de ellos estadounidenses, y los cuales mencionan cada uno de estos las bases y los pilares para el enfoque humanístico. Aquí encontramos una frase significativa de Rogers en 1950, el cual menciona: solo sirve aquello que deja huella en una persona y pasa a formar parte de su vida cognitiva, cultural, afectiva, espiritual y existencial. Es decir, para él va cobrando sentido aquello que cobra y deja huella.
aquello que tiene que ver con esa parte socioafectiva, cultural, emotiva del ser humano. Aquí vamos dando cuenta que va cambiando la forma de comprender esa educación, porque nos vamos dando cuenta que hay una educación centrada en el alumno, una educación que también permite la construcción del conocimiento, como nos decía Jean Piaget, una construcción del conocimiento que parte también del medio. Como decía Les Vygotsky, el medio social permite una reconstrucción interna del sujeto. Esto es muy trascendental. Entonces aquí encontramos unas características propias de este enfoque humanístico, porque tiene en cuenta los aspectos afectivos del aprendizaje y de la lengua y del lenguaje. En este caso, de ser el lenguaje una construcción también social, implica también tener en cuenta que el aprendiz tiene un todo en su proceso de enseñanza, así como la lengua. La lengua también se nutre a partir del contexto que le circunda, que rodea, así también el aprendiz en su proceso de enseñanza. Y es aquí cuando vemos que cobra sentido también el comprender cada uno de estos aspectos para poder hacer una minimización de cada una de las ansiedades de los estudiantes, de los temores, de los miedos, y empieza a haber una confianza personal porque el estudiante se va viendo involucrado. Su motivación intrínseca va cobrando sentido. Entonces vemos una premisa importante que es el aprendizaje significativo. ¿Por qué el aprendizaje significativo? Porque si bien este aprendizaje significativo también es una de las teorías que emergió en esa revolución cognitiva de finales de la mitad de la década del siglo XX, desde 1960. Aquí autores como Abraham Maslow, Jean Piaget, Lev Vygotsky, cada uno de ellos aportó significativamente a este proceso de construcción del enfoque humanístico. Entonces, en este aprendizaje significativo solo se lleva a cabo cuando la materia que se enseña es percibida por el aprendiente como algo que tiene relevancia personal y cuando se ve implícita su participación y cuando esa participación implica la participación activa del estudiante. Aquí vemos una independencia, creatividad, confianza y el aprendizaje se hace duradero y se generaliza. Ahora bien, con respecto a la planeación previamente desarrollada desde este curso, podemos ver que hay una articulación significativa en tanto en esta planeación como en este enfoque humanístico. ¿Por qué? Porque así como vemos en esta figura un ejemplo de engranaje, así también los procesos de enseñanza deben ir articulados y deben ir coercionados tanto con ese enfoque humanístico como lo que plantea en este caso el Ministerio de Educación Nacional en relación con la tradición oral. Si bien para esta planeación se propuso una temática que fue la leyenda, podemos darnos cuenta que la leyenda hace parte de la tradición oral, del rescate cultural de una sociedad, cumple una función social del lenguaje también. Podemos darnos cuenta que este enfoque humanístico se hace vigente en este comprender que existe un contexto distinto a cada lugar, en cada situación. Es por eso que, por ejemplo, en el caso de una actividad planteada dentro de la planeación, que fue la reescritura de la leyenda de acuerdo con el interés personal y el final alternativo por cada docente, nos vamos dando cuenta que hay una libre expresión del aprendizaje en el aprendizaje mediado. El estudiante, de acuerdo con su contexto, puede modificarlo. Por ejemplo, en el caso de la leyenda de La Llorona, si bien es conocida a nivel de Latinoamérica, damos cuenta que, por ejemplo, en México, Chile, Colombia, puede que tenga alguna diferencia, una diferencia quizá mínima, y esto tiene que ver con el contexto. Asimismo, el estudiante puede hacer un final alternativo de acuerdo, por ejemplo, si vive en las llanos orientales, o si vive, por ejemplo, en la costa caribe colombiana, o si vive en la parte andina. Cada uno de estos aspectos son trascendentales para que el estudiante pueda desarrollar sus propios procesos de acuerdo con su contexto. Es aquí donde ahora vamos a darnos cuenta de el por qué hay una discrepancia entre el enfoque de enseñanza humanista y la enseñanza conductual, que mencionábamos anteriormente cuando hablábamos de manera general acerca de esas décadas de conductual o del conductismo en épocas del surgimiento también de la psicología y su avance en el transcurrir del tiempo. Aquí nos vamos dando cuenta lo que plantea Skinner. Para Skinner, el niño, el estudiante, era una tabula rasa. Él mencionaba que era una tabula rasa que no aportaba nada dentro del proceso de aprendizaje y que dependía para aprender de los estímulos que recibe del exterior solamente. Y la cantidad o la calidad del lingüístico será solamente de dos factores de gran efecto y consecuencias en el éxito de cada niño, que cada niño consiga en el aprendizaje. Entonces, vamos dando cuenta que
Para él, los niños eran una tabula rasa, sinceramente, que sencillamente no tenían nada. Ahora bien, con respecto a la enseñanza humanista, vamos dando cuenta que esta premisa va teniendo una diferencia, va cambiando de sentido, porque nos vamos dando cuenta que la psicología cognitivista, la psicología del desarrollo, ese avance educativo también, junto con la psicología, se va perdiendo esa idea de que el niño es una pizarra en blanco cuyo desarrollo es moldeado por completo por el ambiente. Entonces eso se va reemplazando por una nueva concepción, donde los niños son seres conscientes, competentes y sociales, donde cobra sentido que ellos son unos seres sensibles y son aprendices activos dentro del proceso de enseñanza. Ellos son unos no solamente ahora receptivos pasivos, sino que ahora participan dentro del proceso. Entonces vamos dando cuenta que ese enfoque de la enseñanza conductual quedó ignorando temas con relación, por ejemplo, a la percepción, la personalidad, el desarrollo, se hizo carente. Entonces de ahí surge esa enseñanza humanista para suplir eso que hizo falta en ese conductual, aquellos temas que ignoró. Aquí en esta figura que encontramos vemos una representación de unas palomas saliendo de la caja negra de Skinner. ¿Por qué quise traer a colación esto? Si bien, como sabemos, Skinner, él dentro de cada uno de los procesos que desarrolló, cada uno en su laboratorio, por ejemplo, los experimentos que realizó, uno de ellos fue la caja negra muy conocida. Esa caja negra en donde él tenía guardadas unas palomas y esas palomas picoteaban a cada uno de los botones que estaban ahí para poder aflorar el alimento que iba bajando de ahí. Entonces, a partir de ese refuerzo, de esa conducta, que el picotear el botón, el picotear constantemente y la reiteración de eso, ellos podían ver que había una respuesta, no había un castigo si no lo hacían, sino que más bien si lo hacían, había una recompensa. Y es aquí donde vemos conceptos importantes dentro del desarrollo conductual. A partir de esto, entonces, nos damos cuenta que Skinner solamente se centró en lo que salía y lo que entraba de la caja, lo que salía y lo que entraba de la caja, más no lo que estaba dentro de la caja. Él no cobró importancia a lo que estaba dentro, las palomas que sentían, cómo sentían, cuáles eran las sensibilidades que adquirían, y es a lo que queremos llegar realmente. Queremos comprender que no solamente es mirar lo que sale y lo que entra, sino lo que está dentro de la caja. Y nos damos cuenta que al salir todas estas palomas, vemos que las palomas son diferentes, tienen diferentes colores, cada una de ellas. Esto nos hace una alusión a que cada niño es distinto, cada niño tiene un contexto diferente, cada niño tiene una situación diferente y que debemos mirar dentro de la caja y no solamente lo que sale y lo que está fuera de ella como si fuera una tabula rasa, sino más bien mirar desde el interior para aflorarlo. Vemos entonces que este enfoque humanista sí es pertinente, porque cumple con ese estándar de literatura también, logra alcanzar o estar dentro del estándar de literatura propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, porque se puede lograr también a partir de la sumatoria de cada uno de los elementos presentes aquí, por ejemplo, las competencias lingüísticas, sociales y pragmáticas, ese saber ser, saber hacer, ese saber, ese ser, ese hacer, ese saber aprender. Nos vamos dando cuenta que también el tener en cuenta al estudiante, su contexto, los intereses, su independencia, su creatividad, da como resultado un aprendizaje con sentido, un aprendizaje que puede verse reflejado en esa competencia textual y en esa competencia comunicativa del estudiante. Porque sabemos de todos modos que el estudiante, así como procede y como tiene un contexto distinto, también el lenguaje está estrechamente ligado con esa expresión y comprensión del pensamiento. Nuestro idioma determina no solo esas palabras que usamos, sino también las que formamos y combinamos en oraciones teniendo en cuenta los contextos. De aquí la importancia de la pragmática. Entonces podemos concluir a partir de todo este enfoque humanista que este le permite al estudiante pensar en sus propias ideas, hacer una introspección también, emitir juicios, experimentar por cuenta propia, resolver problemas y también vivir aciertos y desaciertos. Ese conocimiento se va quedando impregnado de una manera significativa, va dejando huella porque es un enfoque humano, un enfoque que toma en cuenta el ser y el hacer con su saber hacer. Entonces es un proceso de construcción y reconstrucción cognitiva que le otorga al ser humano un lugar en este mundo, porque el enfoque humanista hace eso, darle sentido a la vida, así como Viktor Frankl alguna vez
escribió su libro En busca del sentido de la vida. Así también, ese enfoque humanista, el estudiante le da valor a su existencia, conocer y comprender que va más allá a pesar de sus circunstancias y que él puede comprender y encontrar un lugar dentro de este mundo. Finalmente, quiero mencionarles las referencias bibliográficas. Me permitiré citar, por ejemplo, Morris y Mason. Estos autores desde el 2005 desarrollaron un libro importante, interesantísimo, que es Introducción a la Psicología, su duodécima edición. Este libro es muy completo, lo pueden conseguir, lo pueden encontrar. Y este libro realmente cobra sentido para comprender la psicología también desde una perspectiva, también desde el lenguaje y desde la parte educativa. Bueno, Soler, también Guillermo Cárdenas, Fidel Antonio Hernández, Soler Contreras, Cárdenas, Hernández, ellos desde sus artículos también aportan significativamente para comprender esto que mencionábamos al inicio acerca de los enfoques de aprendizaje y de enseñanza. Y finalmente Vázquez, con la evolución de los enfoques de enseñanza de la lengua de Huelva. Aquí este documento suministrado por el docente del curso. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta una próxima oportunidad.